Sí, doctora. Ok, entonces empezamos el tema de hoy. Hoy nos ha tocado básicamente lo que es alteraciones de la frecuencia y ritmos auriculares, tanto como ventriculares, así que vamos a hacer inicialmente un pequeño repaso de lo que son los trastornos de la conducción y dar un poquito más de énfasis a lo que corresponde netamente a lo que es arritmias. Y entonces vamos a empezar comentando que las alteraciones del ritmo y de la frecuencia, entre las primeras cosas que tenemos que valorar, igual que en la lectura del electrocardiograma, es la ritmicidad o la arritmicidad del ritmo cardíaco en el paciente que estamos evaluando, ¿no? Entonces, ya conocen todos lo que es el ritmo sinusal, los criterios que debemos de conocer, la presencia de onda P que precede al QRS, y si es ritmo sinusal, onda P positiva en D2, negativa en ABR y bifásica usualmente en D1. Y tenemos que valorar también algunas arritmias que pueden tener una característica rítmica, con dentro de ellos uno de los más frecuentes, el flúter atrial, por ejemplo. Es una arritmia, pero tiene un ritmo generalmente rítmico, aunque existe también arritmias flúter atrial totalmente arrítmico, ¿no? Y para mostrarles, pues, la reina de las arritmias, como siempre les digo a los muchachos en la práctica, la fibrilación auricular es la taquicardia o la arritmia más arrítmica que existe, ¿no? La arritmia totalmente arrítmica y probablemente una de las arritmias más frecuentes, por eso muchas veces la definimos como la reina de las arritmias, ¿no? Entonces es importantísimo valorar el ritmo es rítmico o no lo es, ¿no? Y de acuerdo a eso ya vamos a empezar a poder pensar en la probable patología que trae el paciente. Entonces, rítmico, RR constante, algunas arritmias que igualmente tienen RR constante, y la reina de las arritmias, cuyo RR es absolutamente inconstante. Entonces, recordar también que la definición de bradicardia es frecuencia cardíaca menor de 60, taquicardia, frecuencia cardíaca mayor de 100, y valorar nuevamente, como les comentaba, el ritmo irregular. Lo ideal es tener en un electrocardiograma un trazado de D2 largo, ¿no? Para poder valorar de mejor manera la presencia o no de ondas P, según sea el caso. Entonces, la mayoría de electros ahora, sobre todo los que tienen varios complejos a la vez, tienen también generalmente un D2 largo. Si no lo tienen, lo ideal es, además del trazado, lograr un trazado importante de un D2 largo para poder valorar justamente lo que estamos comentando ahora. De manera rápida, en realidad, les voy a hacer a lo que corresponde a los trastornos de la conducción y otra vez el cuadrito que me gusta mostrarles a ustedes, el sistema de conducción eléctrico del corazón, ritmo sinusal, perdón, nodo sinusal, nodo auriculo ventricular. Recordar que toda la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas, eso que ya lo conocen bastante bien. Y vamos a encontrar que alteraciones de la conducción van a existir inclusive desde el mismo nodo sinusal, ¿no? A veces las células ahí empiezan a tener problemas por diferentes motivos, pueden ser isquémicas o lo que corresponda, y vamos a tener alteraciones inclusive desde el mismo núcleo del nodo sinusal. Así vamos a poder encontrar inclusive, por ejemplo, alteraciones de la conducción en ese nivel, y vamos a encontrar que va a haber ondas P que finalmente no llegan a salir ni siquiera del nodo sinusal. Entonces, la existencia de un bloqueo sinusal nos describe la ausencia de una onda P, no hay onda P ni QRS en el lugar que le corresponde, y solo vamos a encontrar una línea isoeléctrica, lo que se conoce como las famosas pausas, ¿no? Que van a provocar en el paciente usualmente episodios sincopales o presincopales, dependiendo del tiempo en el cual ocurra esas pausas. Entonces, en el siguiente complejo, luego de la pausa, vamos a encontrar una P normal y un QRS normal. Entonces, lo que vamos a encontrar habitualmente son periodos y pausas importantes de una línea isoeléctrica, que suele encontrarse sobre todo en pacientes bastante seniles, ¿no? Y es alarmante ver a veces en un electrocardiograma. En por ejemplo, que es un gráfico, vamos a mostrar que la distancia RR es normal, pero de pronto hay un espacio en el cual no existe ni onda P ni QRS. Entonces, esto es lo que corresponde a un bloqueo sinusal, ¿no? Vamos a encontrar que inclusive el tiempo en el cual ocurre esa ausencia es un tiempo equidistante, como que realmente en ese espacio falta un QRS que le correspondía en esa zona, ¿no? Entonces encontramos un periodo de pausas generalmente que se van a manifestar, repito, como líneas isoeléctricas, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, en el gráfico aquí vamos a ver que la distancia RR es constante
y donde debería haber caído una onda R y una onda P y todo un complejo como corresponde, existe una ausencia y una línea isoeléctrica. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo del daño que tenga ese nodo sinusal, vamos a encontrar pausas prolongadas probablemente, pero que si buscamos la distancia que corresponde van a ser equidistantes a una distancia RR. En este caso, estamos observando que en realidad faltan 3 latidos acá, ¿no? 3 complejos QRS y eso genera una pausa isoeléctrica importante. De igual manera aquí, y vamos a encontrar que, miren, por ejemplo, en este electrocardiograma inicialmente hay un complejo que corresponde a un nodo sinusal, luego tenemos un complejo con ritmo del nodo auriculoventricular, porque probablemente la pausa era importante, y es el nodo auriculoventricular el que empieza a comandar el impulso. En realidad vamos a encontrar múltiples fenómenos eléctricos, lo importante es tratar de reconocer de dónde es el origen, ¿no? Del trastorno que estamos estudiando. Luego vamos a encontrar los bloqueos auriculoventriculares. Acabamos de hablar de los bloqueos en el nodo sinusal. Por debajo del nodo sinusal tenemos el nodo auriculoventricular y ahí es mucho más frecuente que encontremos alteraciones de la conducción y esa generación de alteración del ritmo a ese nivel generalmente se conocen como los famosos bloqueos auriculoventriculares, porque ocurren obviamente en el nodo auriculoventricular. La causa de esos bloqueos pueden ser múltiples, en algunos casos simplemente senilidad, en otros casos problemas isquémicos, en otros casos problemas inflamatorios, como por ejemplo en las miocarditis también pueden producir trastornos de la conducción, o alteraciones inclusive, por ejemplo, de tumores mediastinales que puedan comprimir esa región, también pueden producir alteraciones de trastornos de la conducción. Existen múltiples causas por las cuales se pueden provocar los bloqueos auriculoventriculares. Y como ya muchos saben, existen básicamente 3 tipos de bloqueos auriculoventriculares, de las aurículas hacia los ventrículos. El bloqueo de primer grado, el bloqueo de segundo grado y el bloqueo de tercer grado. Vamos a conocerlos entonces. El bloqueo de primer grado, como ya hemos visto en la práctica con parte de ustedes, es cuando ocurre una prolongación del intervalo PR. Recuerden que el intervalo PR es normal de 120 a 200 milisegundos y si encontramos un PR que va más allá de 200 milisegundos, estamos asistiendo a la presencia de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Probablemente hay alguna alteración a nivel del nodo auriculoventricular. La onda P suele ser normal, lo que se altera es el segmento PR prolongándose más allá de 200 milisegundos. Eso es lo que corresponde al bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, nuevamente para recordar, es un ritmo sinusal normal. Van a encontrar que la onda P va a estar con las mismas características en D2, ADR y D1. Los complejos QR también suelen ser normales, pero lo que se prolonga es el intervalo PR, obviamente que se lee desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QR, es como estamos viendo en este gráfico en el cual tenemos 4 cuadraditos, 5, 6, 7, casi 8 cuadraditos, 4 por 8, 32, más de 300 milisegundos, que corresponden a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Luego se describen los famosos bloqueos de segundo grado, y en este tipo de bloqueo de segundo grado tenemos los clásicos 2, el MOVITS 1 y el MOVITS 2. Se asume que el grado de lesión a nivel del nodo auriculoventricular es mayor que en el caso anterior, y vamos a conocer ahora lo que corresponde al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿no? En el caso de acá se pasó allá. Este es el bloqueo tipo MOVITS 1, se ha corrido uno anterior. El tipo MOVITS 1 corresponde a la prolongación gradual del intervalo PR. Así voy a tener un PR probablemente normal, el siguiente va a ser mayor, el siguiente va a ser mayor, hasta que de pronto hay una onda P que no conduce y otra vez inicia el ciclo, ¿no? Otra vez un PR con una determinada distancia y que cada vez se va prolongando, hasta que nuevamente hay una onda P que no conduce. Este es el característico bloqueo de segundo grado tipo MOVITS 2. Luego tenemos, MOVITS 1. El MOVITS 2, difiere del anterior. Vamos a ver que las ondas P y el QR se corresponden a lo normal, no va a haber ninguna alteración al respecto, pero va a haber una onda P que finalmente no conduce. Yo tengo un PR normal,
tengo un QRS aparentemente normal, en este caso no es normal porque estamos asistiendo frente a un paciente que está con una isquemia aguda, y encuentro una onda P que no conduce. El siguiente intervalo, PR, 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 todos son constantes. Acá no hay alteración en los intervalos PR y pueden ser dentro de valores normales, obviamente, pero basta que yo encuentre una onda P que no conduce, entonces es un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo MOVIX 2, que difiere del primero, como ya lo habíamos descrito anteriormente. Este es un tipo de bloqueo de mayor gravedad, digamos así, que probablemente ya el paciente va a necesitar intervención y probablemente el paciente ya puede empezar a tener síntomas, ¿no? Entonces, no olvidar, PR es constante, no se altera el PR, lo que se altera es la conducción, una onda P que ya no conduce. Algunas veces es una onda P, a veces son 2 o 3, dependiendo qué es lo que presenta el paciente, pero existe onda P y no hay QRS que le siga esa onda P. Entonces, este es el bloqueo AD de segundo grado, tipo MOVIX 2. Veamos este electrocardiograma, por ejemplo. Aquí tengo una onda P con un QRS ensanchado que le sigue. Eso definitivamente ese QRS ensanchado tampoco es normal, pero hay onda P que le sigue un QRS. Aquí tenemos una onda P que no conduce, otra onda P que sí conduce, un QRS también ensanchado, luego otro QRS también ensanchado, y de pronto miren ustedes, acá tenemos dos ondas P que no conducen, y nuevamente una onda P que sí conduce. Entonces la variabilidad de cuántas ondas P no conduzcan va a ser quien determine la sintomatología del paciente. Mientras más ondas P no conduzcan, obviamente el periodo en el cual el paciente no tenga un buen ciclo cardíaco va a ser mayor y el paciente probablemente va a empezar a tener problemas de sintomatología, ya sea presincopal o probablemente sincopal, ¿no? Las causas, igual que en los casos anteriores, pueden ser muy variadas. Los fenómenos isquémicos suelen ser ahora los más frecuentes que pueden provocar este tipo de alteraciones. Y en el caso del bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, definitivamente aquí sí hay una alteración ya importante a nivel del nodo aurículo-ventricular, ya el nodo aurículo-ventricular no funciona, por lo tanto no transmite el impulso que se genera en el nodo sinusal y las aurículas van a contraerse a un ritmo determinado y los ventrículos también tendrán que contraerse a un ritmo determinado dependiendo de qué foco empiece a despolarizarse a nivel ventricular. Entonces lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma característicamente es ondas P que tienen una morfología similar porque proceden del nodo sinusal y van a tener una constancia, ¿no? Tienen la distancia de P a P va a ser constante porque el nodo sinusal se sigue despolarizando a su propio ritmo. Lo que no hay es ninguna concordancia con los QRS y el QRS también va a tener probablemente una ritmicidad, pero totalmente diferente al ritmo con el cual se está contrayendo el nodo sinusal. Entonces nosotros decimos que va a haber un divorcio total entre las aurículas y los ventrículos. Y si ustedes observan este gráfico, por ejemplo, tenemos una onda P que parece que conduce un QRS, luego tengo una onda P que no conduce, luego tengo una onda P que está metida inmediatamente después del QRS y así sucesivamente, luego tengo otra onda P que está metida dentro de la onda T y en realidad no hay ninguna relación entre la onda P y el QRS. Sin embargo, vamos a tener una distancia P a P constante. Estos pacientes ya probablemente van a tener también sintomatología mayor del que el paciente que tenía los bloqueos de segundo grado. Entonces, no hay ninguna relación entre los complejos P y los complejos QRS. Ahora, la frecuencia de la onda P va a ser mayor que la frecuencia probablemente de los QRS, porque recuerden que el nodo sinusal es el que se despolariza con mayor frecuencia, por eso que este nodo es el que genera los impulsos eléctricos a nivel cardíaco. Dependiendo de qué foco empiece a contraerse, empiece a despolarizarse a nivel del nodo ventricular, vamos a tener QRS estrechos o QRS anchos. De igual manera, si tenemos QRS estrechos, probablemente la frecuencia cardíaca va a ser un poco mayor que cuando tuviéramos QRS anchos, porque si hablamos de QRS ancho, probablemente el foco que se está despolarizando a nivel ventricular es bastante bajo, ¿no?
Así tenemos que si el foco que se despolariza a nivel ventricular está en el haz de His, vamos a tener frecuencias cardíacas entre 40 y 55 latidos por minuto probablemente, con QRS normales o QRS estrechos. Entonces este paciente va a tener un bloqueo auriculoventricular, pero con frecuencias no tan bajas, y es probable que este paciente inclusive pueda no tener necesariamente síntomas. A diferencia de si existe un núcleo que se empieza a despolarizar a nivel ventricular, probablemente vamos a tener lo que les decía, QRS anchos, y su frecuencia cardíaca va a ser mucho más baja, de 20 a 40 latidos por minuto. Estos pacientes que ya presentan bloqueo auriculoventricular de tercer grado definitivamente ya requieren la colocación de un marcapaso por su alto riesgo de que queden en asistole. Entonces, nuevamente vemos los complejos, aquí QRS estrechos, aquí QRS anchos, pero de todas maneras la presencia de onda P que cae en cualquier sitio sin ninguna relación al QRS que corresponde a la despolarización ventricular. Igualmente aquí, ¿no? Acá inclusive si ustedes observan, aquí hay una onda P, aquí hay una onda P que está metida dentro de la onda T, aquí casi metida dentro del QRS, y así sucesivamente vamos a encontrar ondas P que van a su ritmo y ondas QRS que también van a su propio ritmo. Este es un paciente que lo recibimos en la unidad coronaria en el hospital. Igualmente, miren, la onda P positiva en B2, negativa en ABR, y en B1 ya no se ve aquí, creo que en el siguiente gráfico sí. En B1, miren, aquí se ve bifásica a pesar de que este complejo está disminuido 4 veces, ¿no? Inclusive acá se logra apresar la onda P por su lado. Y vamos a ver que la onda P tiene un ritmo, como estamos viendo aquí, ¿no? Una frecuencia, la onda P, y el QRS sí es mucho más lento. Si ustedes sacan la frecuencia cardíaca de este paciente, vamos a ver aproximadamente, miren, 300, o dividan 1500 entre el número de cuadraditos que hay acá, que sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47 más o menos. 1500 entre 47, una frecuencia cardíaca aproximadamente tal vez de 30 o menos de 30, ¿no? Entonces este paciente es un paciente que vino ya con episodios sincopales, el cual requería la colocación de marcapaso urgentemente. Su QRS ancho y su frecuencia cardíaca bastante baja. Entonces, el foco que se despolariza a nivel ventricular probablemente haya sido un foco bastante bajo, ¿no? Acá habría un patrón también de bloqueo de rama, ¿no? ¿No? Y acá tenemos el QRS ensanchado. Miren ustedes, acá está el 2.5 milivoltios, 2.5 milivoltios, eso significa que cada complejo es prácticamente 4 veces más grande de lo que estamos viendo en este electrocardiograma. Este cuadrito siempre para recordarles nuevamente el sistema de conducción eléctrica, y es para empezar a comentar en relación a los trastornos de la conducción ya por debajo de la bifurcación de las de His. Hasta aquí estamos hablando de trastornos que corresponden al problema supraventricular, alteraciones en el nodo sinusal, alteraciones en el nodo auriculoventricular, y recuerden ustedes que por debajo del nodo auriculoventricular tenemos el haz de His, la rama derecha de las de His, la rama izquierda de las de His, y esto es para recordarles cuáles son los vectores de despolarización a nivel de los ventrículos. Lo que hicimos en la primera clase, ¿no? El primer vector de despolarización corresponde a la rama anterior de las de His izquierdo, por eso que el vector es de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. En B1 vamos a tener una onda R pequeña y luego una onda S profunda. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización mayor se va a ir de arriba hacia abajo y de izquierda, de derecha hacia izquierda. Esto es en B1 y esto es en B5, B6. Podríamos tener una onda Q chiquitita correspondiendo a este vector, y luego una onda R alta importante porque corresponde a la despolarización de toda la masa ventricular. ¿Ok? Y finalmente aquí tenemos el vector de despolarización final de ambos ventrículos. Esto es importante que lo recuerden porque lo que vamos a ver ahora son los trastornos de la conducción de ramas por debajo del nodo auriculoventricular. Entonces, si tenemos un bloqueo de rama derecha, la que va a estar bloqueada es esta rama de acá, por lo tanto la conducción eléctrica va a continuar por la rama izquierda de las de His. El septum interventricular se contraerá de igual manera y lo que se va a retardar es la conducción a nivel del ventrículo derecho. Entonces, el bloqueo de rama derecha
es importante que lo sepan, puede verse en corazones perfectamente normales, en personas perfectamente sanas. Lo que hay es un retraso de la despolarización en el ventrículo derecho y vamos a encontrar las siguientes características que voy a mencionarles en este momento. Entonces, la despolarización del septum sería normal. Lo que va a retrasarse es la despolarización del ventrículo derecho, porque no va a pasar el impulso eléctrico por la rama derecha, sino se va a despolarizar el ventrículo derecho a través de la contigüidad de las células del septum interventricular. ¿En qué pacientes, además de corazones normales, podemos encontrar bloqueo de rama derecha? En afectaciones que alteren el ventrículo derecho, por ejemplo, la coartación aórtica, la anomalía de Epstein, una comunicación interauricular, etcétera, etcétera, ¿no? Así como también podríamos encontrar en pacientes que tienen corazones perfectamente normales. Entonces, ¿cómo es que ocurre la despolarización cuando hay bloqueo de rama derecha? Hemos dicho que la rama izquierda va a estar normal, por lo tanto la despolarización del septum interventricular va a ser normal. Recuerden que el haz de His pasa por la cara interna del endocardio del ventrículo izquierdo, entonces estos se despolarizan de manera normal. Se despolariza el ventrículo izquierdo de manera normal y lo que ocurre es que el ventrículo derecho se va a despolarizar ya por contigüidad de la despolarización de las células del septum y del ventrículo izquierdo. Eso va a provocar un mayor tiempo en el cual se va a despolarizar el ventrículo derecho y por tanto va a ensanchar el QRS, porque la despolarización a nivel de los ventrículos se va a demorar más tiempo. Eso provoca ensanchamiento del QRS. Entonces, ¿cuáles son las características del bloqueo de rama derecha? Vamos a tener generalmente QRS ensanchados, mayor de 0,12 segundos. Vamos a tener una onda R mellada, como estamos viendo aquí. Miren, acá tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y vamos a tener ondas R melladas, RS, R' grande, en B1 y en B2, con QRS ensanchado. Y vamos a encontrar además de manera correlativa ondas T negativas en derivaciones B1, B2. De manera correspondiente vamos a encontrar ondas S grandes o profundas y también ensanchadas en derivadas izquierdas. Recuerden, RSR' o R mellada B1, B2, S ensanchadas en B5, B6. Y generalmente vamos a tener la repolarización alterada, obviamente, en B1, B2. Con QRS ensanchado, esto es característicamente bloqueo de rama derecha. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar S profundas en D1, en ABL, en B6, como hemos dicho, en derivadas izquierdas. La S del ventrículo del otro lado y la R del ventrículo del mismo lado, ¿ya? Entonces, bloqueo de rama derecha. Ah, y el eje del QRS también suele jalarse hacia el lado derecho, porque va a haber una demora en la despolarización de ambos ventrículos, ¿no? Entonces, al final va a jalar un poco el eje hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando ocurre bloqueo de la rama izquierda? En este caso, quien se bloquea es la rama izquierda del haz de His por encima de la bifurcación. Si eso ocurre, lo que va a pasar en el corazón es lo siguiente. En este caso, la despolarización del septo obviamente se va a alterar. Ya no se va a despolarizar primero el septo. Y lo que vamos a encontrar en las características es la siguiente. Entonces, si se bloquea la rama izquierda del haz de His por encima de la bifurcación, el vector de despolarización del septum ya no va a ser el normal, se va a despolarizar al revés. Primero se va a despolarizar el ventrículo derecho y por contigüidad se va a despolarizar recién el septum interventricular y luego toda la masa ventricular izquierda. El hallazgo de bloqueo de rama izquierda definitivamente es patológico. Si yo encuentro en un electrocardiograma un patrón de bloqueo de rama izquierda, tengo que sí o sí investigar ese corazón porque siempre se asocia a patología. Cualquier afectación del ventrículo izquierdo puede provocar bloqueo de rama izquierda. Así, la dilatación del ventrículo izquierdo por cualquier causa,
así como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pueden producir o pueden graficar un bloqueo de rama izquierda. Cualquier patología que provoca daño a nivel del ventrículo izquierdo, sea isquémica, sea fibrosis o cualquier problema que tenga el ventrículo izquierdo, puede manifestarse en el electrocardiograma como un patrón de bloqueo de rama izquierda. Entonces, lo que les decía hace un ratito, ¿quién se va a despolarizar primero? El ventrículo derecho, porque la rama derecha se supone que está normal. Y por contigüidad se va a empezar a despolarizar el septum interventricular en sentido contrario a lo que ocurre normalmente. Se despolariza el septum y luego gradualmente se va a despolarizar todo el resto del ventrículo izquierdo. Esa demora en la despolarización de todo el ventrículo izquierdo obviamente va a ensanchar el QRS también, y toda la despolarización de ambos ventrículos va a durar más tiempo del que normalmente dura. Y en el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar obviamente QRS ensanchados, QRS más allá de 0.12 segundos. Vamos a encontrar característicamente la pérdida de la onda Q septal, porque el septum no se va a despolarizar, como hemos dicho, de manera normal, y vamos a perder la Q que puede existir normalmente tanto en B1 como en B5, B6. Y ahora sí vamos a encontrar las ondas R dentadas, melladas, o con el patrón RSR' en derivadas izquierdas. Entonces, QRS ensanchado con patrón morfología de melladura o RSR' en derivadas izquierdas. Y de manera contralateral vamos a encontrar ondas S profundas, a veces melladas, en B1 y en B2, así como la amputación de la onda R de B1, B2, B3 y a veces hasta B4. Miren ustedes, prácticamente no existe onda R en B1, B2, B3, casi hasta B4. QR es ensanchado y algunas veces se va a asociar a un pseudo supradesnivel del ST. Y muchas veces en ojitos inexpertos, esto puede simular la presencia de un infarto agudo de miocardio ST elevado, cuando en realidad corresponde a un bloqueo de rama izquierda de las DGIS. ¿Qué más debemos de ver? Obviamente la presencia de la onda P que precede a esta característica que estamos observando, ¿ok? Entonces, QRS ensanchado, mellado, en derivadas izquierdas, igual estamos viendo en D1 y ABL, que son derivadas izquierdas, en B5, B6, y S profundas, a veces melladas, en B1, B2, a veces hasta B3, ¿ok? En derivadas derechas. ¿Por qué se produce bloqueo de rama izquierda? Hemos dicho cualquier patología que afecte el ventrículo izquierdo, sea coronaria, sea hipertensiva, sea miocardiopatía dilatada, cualquier problema que altere el ventrículo izquierdo puede provocar imagen de bloqueo de rama izquierda. En problemas isquémicos, obviamente, cuando están afectadas la descendente anterior o el tronco de la coronaria izquierda, también pueden presentarse como imagen de bloqueo de rama izquierda, es decir, algunos infartos de miocardio pueden presentarse con imagen de bloqueo de rama izquierda. Entonces, si ustedes ven un paciente que está viniendo con problema isquémico característico y encuentran bloqueo de rama izquierda, ese paciente ya se debe de manejar como si fuese un problema isquémico agudo, ¿ya? Aquí tienen una imagen muy bonita, por ejemplo. Igual les hablaba de un D2 largo en los electrocardiogramas como acá. Tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3 y así sucesivamente hasta B6. Miren, aquí está calibrado en 10 milivoltios normal, 10 milivoltios normal. Aquí está prácticamente en 8 veces disminuido el tamaño del complejo QRS, de tal manera que QRS probablemente tenga 8 veces más el tamaño que está graficado aquí. Aquí lo estamos viendo 4 veces menos, ¿no? Entonces, los electrocardiógrafos actuales se calibran automáticamente para permitirnos ver el complejo en todo su tamaño, ¿no? Para que no se superpongan los complejos. Pero es importantísimo ver en cuánto está calibrado esa derivación. Y acá vamos a encontrar onda P que precede a todos los QRS, como estamos observando aquí en el D2, por ejemplo, una P que precede a todos los QRS. Si yo quiero saber si es una P sinusal, en D2 positivo, en ABR negativo,
En B1 no me atrevería a decirlos porque la onda P, pobrecita, está aplastada 8 veces, así que no sé si es bifásico, probablemente sí lo sea. Y luego vemos el QRS ensanchado, más de 3 cuadraditos. Acá parece que hubieran 4 cuadraditos del QRS, probablemente 160 milisegundos. Tienen la morfología de la melladura ensanchado, miren, en D1, en ABL y en B5 y en B6. Mellada, ¿no? Una onda R mellada y correspondientemente una onda S profunda y ensanchada. Y generalmente también trastornos de la repolarización en B5, B6, así como en D1 y ABL. Y un aparente supradesnivel del ST en B1 y en B2. Típicamente patrón de bloqueo de rama izquierda de los registros. Lo mismo acá, simplemente para resaltar el tamaño de los complejos que les he mostrado en la diapositiva anterior, la distancia PR normal, P que precede a todos los QRs, con QRS absolutamente ensanchado. Lo mismo, acá como les decía, calibrado 8 veces menos, acá en 2.5 y acá probablemente con 1.25 de milímetros de voltaje en la calibración. Y ven ustedes este electrocardiograma, por ejemplo, y tratan de buscar si existe onda P. Acá tenemos un D2 largo, tenemos un RR aparentemente constante, pero que en realidad no lo es. RR aparentemente constante por la frecuencia cardíaca, pero que en realidad no lo es. Y tenemos la presencia de la melladura en B5 y en B6. T negativas en B5, B6, me voy a ver de frente qué pasa en D1 y en ABL y encuentro lo mismo, un QRS ensanchado con una melladura en esa zona, de igual manera, y encontramos un pseudo supradesnivel en B1, en B2 generalmente, con S ensanchadas profundas. Miren hasta dónde llega la onda S en B2. Sigan S y llega hasta aquí. Tremenda onda ese, por eso que los electrocardiogramas usualmente se autocalibran, ¿no? Este paciente lo que tiene es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, porque la frecuencia cardíaca está en promedio más de 150, con patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿ok? Entonces es una fibrilación auricular con frecuencia cardíaca con respuesta alta, estamos alrededor de 150 latidos por minuto, con patrón de bloqueo de rama izquierda. Muchas veces podría simular una taquicardia ventricular por la ausencia de la onda P, pero ese es un paciente con fibrilación auricular con patrón de bloqueo de rama izquierda con respuesta ventricular alta. ¿Ok? Entonces, hemos visto hasta ahora bloqueos a nivel del nodo sinusal, bloqueos a nivel del nodo auriculoventricular, que son de 3 tipos que ya los hemos descrito. Acabamos de ver el bloqueo de la rama derecha, acabamos de ver el bloqueo de la rama izquierda por encima de la bifurcación, y ahora vamos a ver alteraciones de la conducción por debajo de la bifurcación de la rama izquierda de las de His. La rama anterior se puede bloquear, y la rama posterior también se puede bloquear. Y esas anomalías de las ramas anterior o posterior de las de His izquierdo se denominan como bloqueos fasciculares, de los fascículos anterior y posterior generalmente de la rama izquierda de las de His. Entonces, podemos tener bloqueo de la rama anterior, lo cual se define como hemibloqueo anterior izquierdo de las de His o anterosuperior, y de la rama posterior se llama hemibloqueo posterior izquierdo de las de His. Ahora, para complicarnos la vida, pueden existir bloqueos bifasciculares, es decir, de 2 fascículos. Puede estar bloqueada la rama derecha más el hemibloqueo anterior izquierdo, como vimos el día de ayer en la práctica con las chicas que estuvimos, encontramos bloqueo de rama derecha más bloqueo bloqueo de las de His izquierdo. Puede haber bloqueos trifasciculares, como que vimos, teníamos un bloqueo auriculoventricular de primer grado, más bloqueo de rama derecha, más bloqueo de la rama anterior izquierda de las de His. Y todo eso lo tenemos que aprender a describir en el electrocardiograma, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características del hemibloqueo anterior izquierdo de las de His? Cuando se bloquea la rama anterior izquierda,
el tabique interventricular se va a despolarizar de manera diferente, obviamente, ¿no? Se va a despolarizar de manera diferente, el que está bloqueada la rama de las de His, se va a despolarizar el ventrículo derecho y lo que vamos a encontrar característicamente es S profunda en 2, en 3 y en ABF. S profunda mellada en 2, en 3 y ABF. Y el eje del QR se va a estar bien desplazado hacia la izquierda. Cuando yo encuentro un eje del QRS más allá de menos 45, es decir, más negativo de menos 45, yo ya no sospecho la presencia de crecimiento o hipertrofia ventricular izquierda, sino de frente me voy a pensar en la posibilidad de que lo que está llevando el eje tan desviado hacia la izquierda sea un bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda de las de His. Entonces, característicamente vamos a encontrar que no se ensancha completamente, o sea, un dentro de valores normales, pero con una hiperdesviación del eje del QRS hacia la izquierda, más allá de 35 menos, yo, y vamos a encontrar complejos Q. Uy, G1 ya hablé. RS empastadas en 2, 3 ABF. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Hola, chicos. ¿Me escuchan? Se escuchaba un poco entrecortado, doctora. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Bien. Página, ¿no? Entonces, simplemente para repetir, en mi bloqueo anterior izquierdo, QRS no ensanchado, hiperdesviación del QRS a la izquierda, más allá de menos 45, QR empastados en D1 a DL y RS en prima, RS empastados en 2, 3 AD, ¿no? Y el retraso del tiempo de flexión intrínsecoide que les voy a enseñar después, lo que corresponde a D1 y ADL. Acá tenemos entonces lo que estábamos comentando, S ensanchada en 2, 3 ADF. Si ustedes ven el eje positivo en D1, negativo en ADF, el eje está aproximadamente en menos 60 grados, con hiperdesviación hacia la izquierda, y esto corresponde a un hemibloqueo anterior izquierdo de las de His. Cuando hay alteración del bloqueo de la rama posterior del haz de His izquierdo, lo que vamos a encontrar es una alteración en la repolarización también, y lo vamos a encontrar al revés que la anterior, vamos a encontrar S empastadas en 2,3 ABF, empastadas en 2,3 ABF, viendo de la siguiente manera. El QRS de igual manera dentro de lo normal, hiperdesviación del QRS hacia la derecha, de 90 a más 120 grados vamos a tener, y va a ocurrir al revés. Antes teníamos QR, ahora tenemos RS empastados en D1 y ADL, y QR empastados en 2, 3 ADF, ¿no? Es decir, con cierta melladura, con cierto ensanchamiento. Y retraso de la deflexión intrínsecoide, en 2, 3 ADF. Es decir, totalmente opuesto a lo que corresponde al hemibloqueo anterior izquierdo de las de His. Este es el hemibloqueo posterior izquierdo de las de His. Entonces vamos a ver aquí en el electrocardiograma, hiperdesviación a la derecha, acá tenemos el eje en 90 grados, de 90 más puede ser, R empastadas en 2, 3 ADF, ¿no? Con esas características que estamos viendo, 2, 3 ADF. Hemibloqueo posterior izquierdo de las de His. Acá, para no demorarme mucho, vamos a ver R empastadas en D1 y en B2, QRS totalmente ensanchado. Este es bloqueo de rama derecha. Y si ustedes ven el eje del QRS está bien desviado hacia la izquierda. ¿Y qué hacemos si tenemos bloqueo de rama derecha con eje desviado hacia la izquierda? Tengo que sospechar que además haya un hemibloqueo anterior izquierdo de las de His, como estamos viendo acá, S empastadas 2, 3 AB. Entonces, este electrocardiograma tiene bloqueo de rama derecha
y tiene hemibloqueo anterior izquierdo del haz de His. Casi lo mismo, ¿no? S empastadas 2, 3 ABF con R melladas en B1 y en B2. También bloqueo de rama derecha. Miren acá cómo está la S empastada en B5, B6. Bloqueo de rama derecha. El eje bien desviado hacia la izquierda, como graficándonos lo que corresponde a un hemibloqueo anterior izquierdo de las ejes. Aquí tenemos, miren, patrón de bloqueo de rama derecha, RSR', R o mellada en B1, B2, contrariamente S melladas en B5, B6, y aquí estamos encontrando R mellada en 2, también en 3 y en ABF. Entonces tenemos bloqueo de rama derecha más bloqueo de la rama posterior del haz de His izquierdo. También tenemos un bloqueo bifascicular en este electrocardiograma. ¿Ok? Hasta aquí más o menos lo que corresponde a los bloqueos en todo el sistema de la conducción, y no los voy a marear más porque sí hay combinaciones de los diferentes bloqueos, ya sea del nodo sinusal, ya sea de la rama derecha, con la rama izquierda, etcétera, etcétera. No los voy a marear más hasta que podamos aprender esto, que es lo básico inicialmente, ¿ok? Entonces me interesaba traerles esta diapositiva que les puse en una de las clases anteriores para simplemente recordar taquicardia y bradicardia. Acabamos de ver todos los fenómenos bradicárdicos básicamente, vamos a valorar ahora los fenómenos taquicárdicos. Y para eso es importante precisar si estoy frente a un QRS ancho o un QRS estrecho, o si estoy frente a un ritmo regular o no lo es, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver de manera casi global lo que corresponden a las taquiarritmias. Para entender los fenómenos arrítmicos, de igual manera tenemos que recordar siempre las propiedades cardíacas, porque todas estas propiedades pueden estar inmersas en la génesis de las diferentes arritmias. ¿Ok? Entonces, nuevamente el cuadrito del sistema de conducción, recordar que las taquicardias supraventriculares corresponden a todo fenómeno que ocurra por encima de la bifurcación de las de His, y corresponden generalmente a toda la porción del P, el segmento intervalo, y todo aquello que ocurra por debajo de la bifurcación del haz de His corresponden a los fenómenos ventriculares. Entonces, supraventriculares a todo lo que ocurre por encima, incluyendo el nodo auriculoventricular, por encima de la bifurcación del haz de His, y ventriculares todo lo que ocurra por debajo de la bifurcación del haz de His. Entonces, una de las diferencias importantes que debo de empezar a precisar frente a un fenómeno de arritmia es si estoy frente a un QRS ancho o a un QRS angosto. Si el ritmo es regular o es irregular. Eso me va a ayudar mucho a tratar de precisar la etiología, o más que la etiología, el fenómeno arrítmico a dónde corresponde, ¿no? Este es un electrocardiograma normal, perfectamente normal, simplemente para recordarles que toda onda P precede a un QRS estrecho generalmente, que estamos frente a un ritmo absolutamente sinusal con un electrocardiograma perfectamente normal. Que les quede bien el recuerdo inclusive de la onda R ascendente hasta D4 y ligeramente descendente en B5, B6, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver onda R positiva en D1, positiva en ABF, por lo tanto el eje del QRS aquí está en el cuadrante inferior derecho. A diferencia de este electrocardiograma, por ejemplo, en el cual vamos a ver el QRS ensanchado, no existe presencia de onda P que preceda a los QRS, y vamos a encontrar que el eje del corazón en este electrocardiograma está en menos 90. Aquí isobifásico en D1, superpendicular ABF, y en ABF es negativo. Por lo tanto, el eje de este electrocardiograma está en menos 90, es decir, está al revés, está ocurriendo de abajo hacia arriba. Eso nos ayuda a describir también la presencia de QRS ensanchados más el eje desviado hacia arriba. Estamos ante la presencia de una taquicardia ventricular. Este es un paciente que está haciendo una racha de taquicardia ventricular, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de diferenciar, como dijimos hace un rato, las taquicardias de origen supraventricular y las taquicardias de origen ventricular.
La definición que les dije hace un momento se entiende por taquicardias supraventriculares a todo fenómeno que ocurra con frecuencias cardíacas superiores a la normal para una determinada edad que tienen su origen en estructuras anatómicas ubicadas por encima de la bifurcación de las de His. Eso es lo que corresponde a las taquicardias supraventriculares, es decir, están inmersos, no sinusal, las aurículas, el nodo auriculoventricular, ¿ok? Aquí tenemos que las taquicardias supraventriculares pueden tener un origen en el cual están implicadas las aurículas solamente, o taquicardias en las cuales participa activamente el nodo auriculoventricular, que suelen ser estas las más frecuentes. ¿Qué mecanismos producen estas taquicardias supraventriculares? De lejos, la más frecuente son mecanismos de reentrada. El 90% de las taquicardias supraventriculares ocurren por mecanismos de reentrada y el 10% de las taquicardias supraventriculares ocurren por automatismo anormal de diferentes focos ectópicos por arriba de la bifurcación de las de His. Entonces, en las taquicardias de origen auricular, ¿por qué se producen las taquicardias de origen auricular? Puede haber actividad ectópica auricular, es decir, un foco diferente al nodo sinusal a nivel de las aurículas que empieza a despolarizarse. Pueden haber múltiples focos a nivel de las aurículas que empiezan a despolarizarse. Pueden producirse mecanismos de reentrada intraauricular que producen obviamente circuitos en los cuales se va a transmitir el impulso eléctrico produciendo frecuencias cardíacas mayores. Puede haber inclusive taquicardias de reentrada sinusal. En el mismo nodo sinusal pueden haber mecanismos de reentrada que producen frecuencias cardíacas altas. Puede haber el famoso flúter auricular que ocurren por mecanismos de macro reentrada, es decir, circuitos grandes que ocurren a nivel de nodo, de las aurículas. O pueden haber múltiples focos de reentrada pequeños agónicos que van a producir característicamente la fibrilación auricular. Aquí, contracciones auriculares prematuras, por ejemplo, vamos a tener una onda P que es diferente a la onda P de base. Entonces, este es un foco ectópico auricular que produce un QRS, ¿no? Y el resto de los focos son normales, ¿no? Entonces, si existe una onda P diferente de las ondas P de base, definitivamente es un foco ectópico auricular que está produciendo una contracción ventricular asociada. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una onda P de una morfología, otra onda P de otra forma diferente a esta onda P. Vamos a encontrar una onda P negativa, probablemente de un foco bastante bajo. Vamos a encontrar una onda P que tiene casi la característica picuda y alta. Vamos a encontrar una onda P bifásica. Entonces estamos encontrando en este pedacito del electrocardiograma diferentes características de onda P. Por lo tanto, son probablemente múltiples focos que producen despolarización a nivel ventricular y obviamente como se despolarizan múltiples focos probablemente van a producir taquicardias importantes con frecuencias cardíacas arriba de 100 a 150 latidos por minuto, ¿no? Y acá como estamos viendo les estoy mencionando que son diferentes focos, diferentes ondas P diferentes que van a provocar probablemente una taquicardia importante. ¿Ok? Esas son las taquicardias a nivel de las aurículas. Luego existen taquicardias cuyo origen están a nivel del nodo aurículo-ventricular. Estas suelen ser las más frecuentes que las taquicardias de origen auricular. Entonces, ¿qué fenómenos van a ocurrir a nivel del nodo aurículo-ventricular? Vamos a tener taquicardias por reentrada nodal. Les dije que este tipo de taquicardias son las más frecuentes. Pueden haber participación de vías accesorias que van a producir impulsos, que van a producir más rápido y se van a producir también fenómenos de reentrada, ¿no? Con la participación de vías accesorias. Puede haber taquicardia ectópica de la unión, es decir, en el mismo nodo auriculoventricular pueden haber taquicardias que se generan de manera ectópica ahí y que van a producir también mecanismos de reentrada. Así, las taquicardias mediadas por vías accesorias, vamos a presentarles las tres más frecuentes, las tres más famosas, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el síndrome de Long-Gannon-Levin y el síndrome de Nahay, que se producen
por presencia de vías accesorias, es decir, vías anómalas con las cuales nace el paciente y que también van a producir transmisión del impulso eléctrico y finalmente producir mecanismos de reentrada. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la imagen característica de una taquicardia paroxística supraventricular con frecuencias cardíacas altas, con distancia RR constante, cuyo foco probablemente sea a nivel del nodo auriculoventricular. No podemos apreciar acá la presencia de onda P, pero es importante tratar de buscar la presencia de onda P. A veces hay ondas P que están por detrás del QRS, por ejemplo, simulando también la presencia de una taquicardia por reentrada nodal. ¿Ok? Aquí tenemos, como les comentaba, las taquicardias supraventriculares de reentrada nodal, comienzan y terminan bruscamente, suelen ser taquicardias paroxísticas. Se les ocurre aparecer y se les ocurre terminar. Entonces pueden presentarse con frecuencias cardíacas de 170 a 200 latidos por minuto, de un ritmo regular generalmente, porque es el mismo foco el que produce la reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Constituyen el 60% de las taquicardias supraventriculares. De manera característica se da más frecuentemente en mujeres y usualmente en mujeres entre 30 y 50 años. Entonces las mujeres de esa edad suelen venir con palpitaciones y muchas veces es difícil hacer el diagnóstico porque cuando llega el paciente a la consulta usualmente ya no tiene la taquicardia, pero tiene episodios de palpitaciones recurrentes que a veces se pueden confundir inclusive con fenómenos de ansiedad, ¿no? Pero que estamos obligados a tratar de buscar y a veces no es fácil porque el paciente llega y no tiene la taquicardia. En esos casos puedes encontrar perfectamente un, un electrocardiograma normal. Y hay que tratar de buscar al máximo la posibilidad del hallazgo de ondas P. En algunos casos vamos a encontrarlas superpuestas sobre el QRS, como estamos encontrando aquí. Aquí, por ejemplo, hay una onda P, aquí hay otra metida una onda P, aquí hay otra metida otra onda P, y así sucesivamente, que pueden denotarnos y describirnos una taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular. Es importante hacer el diagnóstico diferencial cuando tenemos taquicardias de QRS angosto. Hemos dicho que las taquicardias de QRS angosto tienen un origen generalmente supraventricular. Y dentro de ellas, de las más frecuentes, suele ser la fibrilación auricular. Entonces vamos a tener característicamente taquicardias de frecuencias altas con QRS estrecho y con RR totalmente irregulares. Esas son las que corresponden a las taquicardias más frecuentes, hemos dicho, que corresponde a la fibrilación auricular. Cuando en algunos casos también puede haber taquicardias irregulares por conducción variable a nivel del nodo auriculoventricular. A veces es bien difícil definir cuál es el origen, ¿no? Para eso ya tenemos que hacer estudios electrofisiológicos para definir característicamente el origen de la taquicardia. En el caso de que los ciclos sean regulares, el RR sea constante, hay que tratar de buscar y encontrar la morfología de las ondas P para ver si el hallazgo de ellas nos puede ayudar a definir la presencia de una taquicardia de origen en el nodo auriculoventricular. En relación a las taquicardias de flúter o las taquiarritmias como el flúter auricular, mejor dicho, generalmente son mecanismos de macro reentrada. Se generan fenómenos de reentradas grandes en las cuales van a describir una pseudocontracción a nivel de las aurículas y vamos a encontrar característicamente la morfología de los dientes de sierra. Son taquicardias de origen bastante rápido, de frecuencias cardíacas entre 50 a 300 latidos por minuto. Y tiene característicamente, como les digo, las ondas de serrucho. Y se debe a características de reentradas grandes, ¿no? De mecanismos de reentrada bastante grandes a nivel auricular. Aquí, por ejemplo, tenemos un flúter atrial, el RR generalmente es constante y cuando veo la morfología de las supuestas ondas S, vamos a tener ondas R como dientes de serrucho, ¿no? Aquí la frecuencia es bastante alta, probablemente conducción, uno conduce y otro no conduce, por eso la frecuencia cardíaca llega a ser a 150 o más, y acá se describe las ondas en serrucho, ¿no? Las ondas que sugieren dientes de cierre. Entonces, con RR generalmente regular.
En el caso de la fibrilación auricular, el QRS suele ser estrecho y con distancias RR totalmente diferentes. Y vamos a ver característicamente las ondas F minúsculas de fibrilación que corresponden a la despolarización totalmente agónica de las aurículas. Entonces, vamos a ver esta morfología que no corresponde a los dientes de sierra grandes, sino más bien a líneas irregulares que se pueden encontrar entre los complejos QRS. Es una de las taquicardias supraventriculares más frecuentes. Aquí tenemos otra taquicardia supraventricular, probablemente de origen de entrada nodal, en el cual estamos encontrando QRS estrecho y distancia RAR constantes. Acá no podemos lograr ver las ondas P, pero es una taquicardia de reentrada nodal. Okay. Entonces, es fácil cuando encontramos taquicardias con QRS estrecho. Todas suelen ser de origen supraventricular. Cuando encontramos taquicardias con QRS ancho, algunas pueden ser supraventriculares y otras pueden ser de origen ventricular. ¿Ok? ¿Cuáles son las taquicardias con QRS ancho que tienen origen supraventricular? Aquellas que tienen algún patrón de bloqueo de rama. Pues algunas taquicardias tienen de base un origen de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda y que si entran en taquicardia pueden simular una taquicardia ventricular. La morfología suele ser uniforme en algunos casos o irregular. Así tenemos algunos casos de fibrilación auricular, como les mostré en un electrocardiograma anterior, que puede tener con patrón de conducción aberrante o conducción de patrón de bloqueo de rama, ¿no? Y pueden simular una taquicardia ventricular. Recordar que todo paciente que esté en taquicardia ventricular va a estar definitivamente hemodinámicamente descompensado. Eso puede ser una diferencia por la cual pudiéramos hacer esa, nos puede ayudar a hacer la diferenciación, ¿no? Un paciente con taquicardia ventricular definitivamente va a estar seriamente descompensado, ¿no? A diferencia de una taquicardia con QRS ancho que puede tener una morfología de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Cuando estamos frente a una taquicardia de origen ventricular, podemos tener taquicardias como la Torsay de Pons, la taquicardia ventricular, que como les digo, el paciente definitivamente no va a estar hemodinámicamente estable, o podríamos tener también patrones de taquicardia con patrón de bloqueo de rama de algún lado, ¿no? Y aquí, para recordarles los fenómenos de preexcitación en los cuales existe una vía anómala que va a participar en la conducción eléctrica y va a producir taquicardias de origen rápido generalmente, ¿no? Los más conocidos son los síndromes de PR corto, síndromes de preexcitación, son el Wolfram-White, el Longanon-Levin y el Mahaim. ¿Cuáles son las características de estos síndromes? El PR es menos de 120 milisegundos. En el caso del Wolff-Parkinson-White, el haz implicado suele ser el haz de Kent, que está ubicado generalmente a nivel entre las aurículas y los ventrículos, y ese que va a participar activamente en la generación del impulso de reentrada, ¿no? Así, eso va a generar usualmente taquicardias de frecuencias cardíacas altas. Entonces, ¿cuáles son las diferentes vías de conducción? Las más comunes son las atrioventriculares, de lejos las más frecuentes, o el denominado haz de Kent, es decir, ese haz anómalo está entre las aurículas y entre el haz que va de las aurículas hacia los ventrículos. El 98% de casos de vías accesorias corresponden al haz de Kent, y la mayoría de ellos están ubicados en el surco auriculoventricular, más frecuentemente hacia el lado izquierdo. Existen haces anómalos también que van de la aurícula hacia el haz de His, de la aurícula hacia el haz de His, y esas son las denominadas haz de James, usualmente inmerso dentro de lo que corresponde al Longanon-Levin y corresponden más o menos al 2% de casos de vías anómalas y habitualmente se encuentra ubicado en el lado derecho. Y en el caso de haz de Mahaim, vamos a ver un gráfico ahora, suelen ser los menos frecuentes, pero ya eso también se denominan como síndromes de preexcitación por la presencia de haz de Mahaim, ¿no? Entonces vamos a ver, el haz de Kent es de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Quién es este usualmente? El Wolff-Parkinson-White.
Luego tenemos el haz de James, que va de la aurícula hacia el sistema de conducción, correspondiendo al long Gannon Levin. Y el haz de Mannheim, vamos a tener haces ubicados en diferentes zonas que no correspondan a los dos anteriores. Puede haber del sistema de conducción hacia el ventrículo, de la rama del haz de His hacia el ventrículo, y eso también va a generar y perpetuar circuitos de reentrada, que como les dije son los menos frecuentes. El mucho más frecuente es el Wolff-Parkinson-White, luego sigue el non-Gannon-Levin y luego finalmente los haces de Mannheim. Aquí, por ejemplo, característicamente un paciente que tiene PR corto y presencia de onda delta. PR corto y presencia de onda delta. Eso describe el Wolff-Parkinson-White. Hace poquito, la semana pasada, hemos tenido 2 pacientes que han sido ablacionados en el servicio de cardiología, uno de ellos característicamente con un Wolff-Parkinson-White y el otro paciente con un anómalo en vía posterior que también fue exitosamente, felizmente, ablacionado. Pero acá tenemos nuevamente PR corto y onda delta igual Wolff-Parkinson-White. ¿No? Wolff-Parkinson-White. ¿Cuál es la onda delta? Aquí está graficada de manera exagerada para que ustedes puedan precisar que aquí abajo, por ejemplo, es una onda delta. Si regresamos aquí, aquí vamos a ver la onda delta. Onda delta, onda delta, ¿ya? Que es esa primera porción del R ascendente. Entonces, PR corto más onda delta, sí o sí, Wolff-Parkinson-White, que corresponde a la haz de Kent. Ahora, el QRS en el Wolff-Parkinson-White podemos tener ensanchado o angosto, y eso va a depender básicamente de la velocidad de conducción del haz de Kent. Entonces vamos a tener, cuanto más rápida sea la conducción a través de la vía accesoria, en ocasiones llega a producir QRS ancho. Entonces, si la conducción no es muy rápida por la vía accesoria, podemos tener QRS relativamente estrechos. Si cada vez se va haciendo más rápida la conducción por esa vía, vamos a poder tener PR corto, generalmente con QRS ensanchados, y en algunos casos vamos a ver la morfología media-media similar al bloqueo de rama. Acá tenemos un PR corto sin onda delta. PR corto sin onda delta corresponde al síndrome de long Gannon Levin, que es el segundo en frecuencia en la presentación de los síndromes de preexcitación. Acá tenemos una taquicardia con QRS estrecho, y es una taquicardia ortodrómica de un Wolff-Parkinson-White, en el cual el impulso pasa primero por el sistema de conducción y regresa por el haz anómalo. Ese tipo de taquicardia con ese sistema de conducción se define como taquicardia ortodrómica. Va primero por el sistema de conducción y regresa por el haz anómalo. Esa es una taquicardia ortodrómica. Y cuando ocurre al revés, hay una taquicardia con QRS ensanchado, puedes empezar por el haz anómalo y dar la vuelta por el sistema de conducción. En esos casos se va a producir un QRS ensanchado. Y hay otros casos en los cuales vamos a tener una taquicardia. Miren, acá tenemos un QRS normal y puede producir taquicardia con patrón de bloqueo de rama. Si ustedes observan aquí en B1, vamos a tener un QRS aparentemente normal y luego tenemos una melladura, un QRS ensanchado con una melladura importante. Entonces, estamos frente a una taquicardia con aberrancia, con patrón de bloqueo de rama derecha. En este caso, tenemos un QRS, una taquicardia con QRS con morfología más bien de bloqueo de rama izquierda. Veamos ustedes B5, B6, donde vamos a apreciar la presencia de QRS que sugiere melladura del QRS, o sea, una taquicardia probablemente supraventricular con conducción aberrante, con morfología de bloqueo de rama izquierda. Como les decía, en estos casos es bien difícil precisar si esta es una taquicardia de origen supraventricular o de origen ventricular. Para eso existen ya algunas características que, bueno, no me voy a dedicar a explicarles en este caso porque ya son un poquito más de estudio de especialidad, ¿ok? Pero puede haber con morfología de bloqueo de rama izquierda, como estamos apreciando en el electrocardiograma. Entonces, vuelvo a repetir, frente a los fenómenos de taquicardia me interesa mucho ver si estamos un QRS ancho o un QRS angosto. Y luego me interesa ver si estamos frente a un ritmo regular o frente a un ritmo
irregular. Con eso ya más o menos voy a poder discriminar el origen de las taquicardias. Entonces, así tenemos que las taquicardias van a ser de origen supraventricular o de origen ventricular. Las de origen supraventricular va a haber participación activa del tejido auricular, solamente del tejido auricular, y en otras va a haber participación del nodo auriculoventricular. En las que hay solamente participación activa del tejido auricular tenemos la fibrilación auricular, el flúter auricular y las taquicardias de origen auricular. En relación a la participación del nodo auriculoventricular, vamos a tener las taquicardias de reentrada nodal, que suelen ser también bastante frecuentes, y las taquicardias en las cuales va a haber participación activa de una vía accesoria. Entonces, dentro de las taquicardias de origen nodal, vamos a tener las comunes y las no comunes. Eso va a depender del foco en el cual se esté produciendo el mecanismo de reentrada. Y en las taquicardias de participación de la vía accesoria, todas ellas son con QT corto. Y en algunas cosas, taquicardias de origen QT largo, ¿no? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares pueden ocurrir tanto en las cestas de nodo auriculoventricular como en las taquicardias de origen auricular. Pueden ser paroxísticas, significa que aparecen y desaparecen en cualquier momento, ¿no? Y luego las taquicardias vamos a definirlas como QRS ancho y QRS angosto, como mencionamos al principio. Las taquicardias con QRS ancho, si tienen morfología uniforme, es decir, la forma del QRS es uniforme, pueden ser irregulares o regulares y corresponder de repente a las taquicardias de origen ventricular. Y si tienen morfología variable, pueden ser QRS ancho, pero de otra etiología, no necesariamente de origen ventricular. Entre las de QRS ancho, hay que fijarnos, perdón, angosto, hay que fijarnos si el RR es irregular. Si es así, probablemente fibrilación auricular. Si tienen dientes de serrucho, probablemente flúter auricular. Y si son de origen regular, pueden ser las taquicardias en de participación activa del nodo auriculoventricular, que suelen ser las más frecuentes, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí estamos viendo lo que corresponden a las taquicardias de origen supraventricular. La mayoría con QRS estrecho y algunas con QRS ancho. Vamos a darle una miradita entonces ahora a las taquicardias de origen ventricular, ¿ok? Por 3 mecanismos, perdón, se puede ensanchar el QRS. O es una conducción intraventricular aberrante, en la cual los impulsos procedan de supraventricular, si tienen conducción de bloqueo de rama, de rama izquierdo-derecha, pueden ensanchar también el QRS, ¿no? La activación de vías accesorias también pueden producir QRS ensanchado, y finalmente esos QRS ensanchados pueden proceder de un foco ectópico, de un foco que tenga origen netamente ventricular. Para resumir, un QRS ensanchado puede ser de origen supraventricular, puede ser de un origen en el cual haya participación de una vía accesoria, o puede ser de un origen ventricular. En estos gráficos van a ver, por ejemplo, onda P, QRS normal, onda P, QRS normal, y de pronto aparece ausencia de onda P y un QRS ensanchado de una forma totalmente diferente al QRS de base. Esto es una ectopia ventricular. Es un foco ectópico ventricular con QRS ensanchado, con una morfología totalmente diferente del QRS de base. Cuando se encuentran solitos se dice foco ectópico unifocal ventricular, y cuando se encuentran juntos se dice un par de ectopias ventriculares, ¿no? Y acá vemos, miren, no solamente está este par, aparece otro foco ectópico, pero todos ellos tienen la misma forma. Entonces, con eso definimos que el foco que está producido porque produce la misma forma.
Entonces es un foco único a nivel ventricular produciendo una morfología única de ese QRS. Se llaman pares cuando están así pareados y se llaman unifocales cuando solitos. Disculpen, ya estoy un poco resfriado. Cuando encontramos formas diferentes del QRS ensanchado, como acá, este tiene una forma, este tiene otra forma y este tiene otra forma. En este caso son focos diferentes que producen la despolarización a nivel ventricular. Entonces ellas denominan focos ectópicos multifocales. Cuando tenemos un patrón en el cual se alterna un QRS normal con un QRS de origen ventricular, ensanchado, otra vez QRS normal, otra vez un QRS de origen ventricular y tenemos uno normal, otro anormal, normal, anormal, normal, anormal, a este fenómeno se define como bigeminismo ventricular, en el cual se alterna un latido normal con uno anormal, ¿no? Eso se llama bigeminismo. Y si es de origen ventricular, bigeminismo ventricular. Entonces, las taquicardias ventriculares se definen como tal cuando su origen, el foco que produce esas taquicardias está por debajo de la bifurcación de las registros. Eso que quede bien claro, ¿no? Pueden ser sostenidas o autolimitadas. Pueden ser monomórficas, es decir, que tienen una sola forma, o pueden ser polimórficas cuando la forma del QRS son diferentes, como hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces ya tenemos cómo clasificarlas, las taquicardias ventriculares. Pueden ser monomórficas o polimórficas. Pueden ser sostenidas o autolimitadas. Entonces tenemos nuevamente para definir las extrasístoles ventriculares, pueden ser aisladas, solitas, una por aquí, otra por allá. Suelen ser acopladas cuando se encuentran juntitas, como hemos visto en la primera diapositiva, y van a definirse taquicardias ventriculares cuando se asocian más de 3 latidos. Y se llaman sostenidas o no sostenidas. Ahora les voy a definir. Entonces las taquicardias, vuelvo a repetir, pueden ser monomórficas cuando tienen la misma forma o polimórficas cuando la forma de los QRS son diferentes. Las causas suelen ser muy variadas. Las más frecuentes en las monomórficas, enfermedades isquémicas, cuando hay lesión del miocardio como en el Chagas, puede haber reentrada, en el Chagas también ya lo dijimos, cuando hay displasia ritmogénica del ventrículo derecho también puede producir taquicardias, generalmente monomórficas. Y las polimórficas puede deberse generalmente a isquemia y las famosas canalopatías en un corazón anatómicamente normal con alteración de los canales iónicos pueden producir taquicardias ventriculares de origen polimórfico, generalmente de una complejidad mucho mayor. Entonces las taquicardias ventriculares suelen ser paroxísticas y se llama taquicardia cuando encontramos 3 o más latidos ectópicos ventriculares sucesivos. Basta que yo encuentre más de 3 latidos ectópicos ventriculares sucesivos, ya estoy frente a una taquicardia de origen ventricular. La mayoría de las veces suelen ser paroxísticas, porque si ya es de manera permanente, el paciente se nos está muriendo, ¿ok? Puede ser por automatismo de un foco ectópico diferente o por algún mecanismo de reentrada, generalmente por fibrosis a nivel ventricular también. Entonces, se define taquicardia ventricular sostenida cuando dura más de 30 segundos. O sea, más de 30 segundos estoy teniendo ectopias ventriculares. No sostenida cuando la duración de esa taquicardia ventricular es menos de 30 segundos. Se llama incesante cuando ocurren periodos en los cuales se ve la taquicardia ventricular que se alternan con latidos sinusales normales. Entonces es una taquicardia incesante, no necesariamente constante, ¿no? Taquicardia ventricular se alternan con latidos de origen sinusal. Entonces tenemos sostenida, taquicardia ventricular sostenida cuando dura más de 3 segundos. Taquicardia ventricular no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. Y la incesante es cuando se alternan con latidos de origen sinusal.
Vuelvo a repetir, taquicardia ventricular cuando tenemos más de 3 latidos ectópicos ventriculares juntos. Esta es una clasificación ya un poco antigua de las taquicardias ventriculares y corresponde de la siguiente manera. LOM 0 cuando no hay ectopias ventriculares. LOM 1 hay cuando hay extrasístoles monomórficas menos de 30 por hora. Si encuentro sobre todo esto se leen en los Holters, ¿no? Si encuentro menos de 30 extrasístoles por hora y tienen un mismo foco, son de la misma forma, es LOM 1. Si tengo más de 30 extrasístoles por hora y tienen una misma forma, estamos frente a un LOM 2. Un LOM 3 se describe como extrasístoles polimórficas de diferente forma o tienen diferentes focos, ¿no? No interesa en este caso si son más de 30 o menos de 30 por hora. Basta que yo encuentre extrasístoles ventriculares polimórficas de diferente forma, ya estoy frente a un LOM 3. Si encuentro dupletas, es decir, en pares o en tripletas, ya estoy frente a un LOM 4. Y el LOM 5 es cuando encuentro el fenómeno de RNT. ¿Qué significa eso? Significa que un latido, una ectopia ventricular está bien pegada a la onda R del latido antecedente. Ese fenómeno denota un riesgo alto de taquicardias ventriculares. Aquí, por ejemplo, la imagen de una taquicardia ventricular, miren ustedes, acá ponen probablemente el fenómeno RNT, en el cual está bien metido ese QRS de la T que precede y luego ocurre una taquicardia ventricular. Aquí hay más de 3 latidos con QRS ensanchados y es una taquicardia ventricular, probablemente no sostenida porque no hay más de 30 en 30 segundos. ¿Okay? Entonces, esta es una forma más de clasificar. Hemos dicho las taquicardias ventriculares monomórficas y las polimórficas. Las causas de las monomórficas, con mucha frecuencia, alteraciones estructurales a nivel del miocardio. Puede existir también en corazones aparentemente normales, en los cuales puede asociarse taquicardias ventriculares monomórficas. Y las polimórficas, estas sí generalmente están asociadas a síndromes de QT largo, en los cuales puede ser de origen congénito o adquirido. A veces muchos tratamientos farmacológicos pueden producir problemas de QT prolongado y eso predisponer al paciente a taquicardias ventriculares generalmente polimórficas. En algunos casos puede haber alteraciones en las canalopatías, cardiopatías estructurales o isquémicas, en los cuales puede también participar activamente en la génesis de taquicardias ventriculares polimórficas. Aquí hay una taquicardia ventricular monomórfica, es decir, la misma forma, y una taquicardia, no sé si es sostenido o no, habría que ver qué tiempo dura esto. Y aquí las taquicardias de origen polimórfico, tienen una forma y luego se alteran. Esta es la formada Torsay de Pons, en las cuales se tuercen las puntas. Al principio están las puntas hacia abajo y luego las puntas hacia arriba. Son taquicardias de alto riesgo, ¿no? Algo similar aquí, tenemos un foco ectópico aparte, acá tenemos ya una tripleta que genera una taquicardia ventricular. Aquí ya la famosa polimórfica, miren la forma diferente de las de la morfología de los QRS ensanchados, diferentes formas. La taquicardia ventricular polimórfica, este paciente en un estado de alta gravedad, ¿no? Probablemente ya en un estado premortem inclusive. Este es un flúter ventricular con QRS relativamente constante, es un flúter ventricular. Y finalmente ya el estado agónico del paciente cuando entra a un estado de fibrilación ventricular, QRS absolutamente ensanchados, con RR ya totalmente diferente, hasta que finalmente el paciente que entre en fibrilación ventricular probablemente va a entrar pronto en asistolia, y esto ya es un cuadro en el cual el paciente se nos está muriendo. Acá tenemos que hacer reanimación, ¿no? La taquicardia ventricular con morfología diferente, ¿no? Totalmente diferente, con QRS de forma polimórfica, un paciente de muy alto grado de complejidad del QRS. Hay que manejar ese paciente.
Y bueno, para terminar ya quería mencionarles el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada ha sido un síndrome descrito hace relativamente ya varios años, pero relativamente hace poco tiempo, en el cual nos describe fenómenos de cambios en el electrocardiograma de un paciente. Vamos a encontrar esta forma característica del ST con un discreto supra que cae con esta característica. Estos son los pacientes que tienen síndrome de Brugada. El tipo 1 y el tipo 2 fueron descritos anteriormente, ahora básicamente se describe el fenómeno 1 y el tipo 2 ya ha sido un poquito dejado de lado. Estos son los que básicamente presentan taquicardias de origen ventricular de manera importante. Entonces, ¿qué es el síndrome de Brugada? Es una alteración arritmogénica que produce muerte súbita cardíaca por fibrilación ventricular. Por lo tanto, debemos de conocer esta morfología para describir el síndrome de Brugada y prevenir la posibilidad de que ese paciente entre en muerte súbita. Tiene un foco generalmente de origen congénito. Hay una predominancia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes generalmente tienen una conducta genética importante. Si encontramos un paciente en una familia con esa característica que tenga riesgo de muerte súbita por taquicardia ventricular, hay que estudiar a los familiares de esa, a los familiares de ese paciente. En cuanto a la epidemiología, es responsable del 4% de todas las muertes súbitas. Es responsable del 50% de las muertes súbitas que se producen en pacientes con corazón estructuralmente normal. No vamos a encontrar alteraciones anatómicas y esos pacientes generalmente pueden tener un síndrome de Brugada que los predispone a muerte súbita. Afecta predominantemente a hombres con una proporción de 8:1 y generalmente entre los 35 y 40 años. Miren, son anomalías en las que el paciente puede tener muerte súbita aún con corazones anatómicamente normales. En los países asiáticos la incidencia es de un 25 a 35 por 100.000 habitantes y en Europa se calcula una incidencia de 1 por 100.000 habitantes, probablemente aún subestimada porque se están haciendo más estudios para poder descubrir probablemente estos pacientes, porque generalmente la mayoría son asintomáticos y son encontrados de manera incidental, digamos, o en algún estudio, generalmente, o ya pacientes que han sufrido muerte súbita y probablemente fueron recuperados, ¿no? O el antecedente de pacientes que tienen familiares de muerte súbita. En esos pacientes tenemos que obligadamente estudiarlos y tratar de descubrir esta probable alteración, ¿no? Entonces, esto es lo característico, encontrar en B1 y en B2 esta morfología del QRS. Esto nos describe claramente un síndrome de Brugada. Esa característica, ¿no? Tenemos que tenerlo bien claro, bien, porque si no se nos pasa, se nos puede pasar un paciente que puede potencialmente tener una muerte súbita. ¿De qué mueren esos pacientes? De taquicardias ventriculares generalmente. Empiezan en taquicardia ventricular y hacen muerte súbita. ¿No? Esto es simplemente en uno de los últimos cuadros para mostrarles el flúter por la cual los pacientes con síndrome de Brugada también pueden llegar a fallecer. Yo sé que todo esto es bastante complejo, es una rama de la cardiología, pero les he traído a grosso modo más o menos un paseo por todo lo que corresponde a las bradicardias y a las taquicardias, que si tienen dudas me gustaría ya en otro momento resolver, ¿no? Si tienen ahora alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, me van a decir que seguro todo está claro, lo cual lo dudo, pero a ver si alguno quisiera hacer alguna pregunta. ¿Están todavía ahí? Hola. Sí, doctora. ¿Preguntas o se han enredado demasiado? Ya estamos 23. O las preguntas las hago yo.